eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Hay frases que deberíamos eliminar de nuestro repertorio. Frases que crecimos escuchando, frases que a veces nosotros mismos decimos, pero que no tienen sentido, que incluso se contradicen a sí mismas. Déjame darte algunos ejemplos. Y si tú identificas que la persona a tu lado dice o ha dicho alguna de estas frases, hoy Dios te da libertad de darle un codazo santo. Hay libertad en la casa de Dios. Bueno, ¿qué tal esta frase? Le he dicho 10,000 veces que no exagere. Dice un amigo, ¿en serio, hermano? ¿En serio? Pero ¿qué tal esta frase? Esta situación me dejó con un sinsabor amargo. Si es amargo, no es sinsabor. ¿Qué tal esta otra frase? Ya, cállate y contéstame. Bueno, ¿te callas o le contestas? Los papás decían, ya, quédese quieto y camine. Y uno de hijo quedaba loco. ¿Qué? ¿Me quedo quieto? ¿Camino quieto? ¿Cómo hago? ¿Ah? ¿Y qué tal esta de mamá? Deje de brincar ahí. Si se vuelve a caer, lo levanto. O sea, ¿lo levanto como levantar al caído o le pega su levantada? ¿Cómo es? No entiendo. Pero de todas las frases, la que tenemos que eliminar, es esta. Déjame ponerla en contexto. Un adolescente dice, pero mamá, literal. Y la mamá dice, pero mamá, nada. No hay pero. ¿Cómo? ¿No hay pero? Que la han dicho, quiero ver los codazos ahora. Todos la hemos dicho alguna vez y es mentira. Tengo problemas con esta frase, no es verdad. No es verdad que no haya pero que valga. Hay un pero que sí vale. Pero Jesús. Quiero que lo veas en las pantallas. Este es el título de la enseñanza. ¿Cómo es? Encontré esta verdad en la Biblia. No hay problema. No hay ningún problema en esta vida que pueda resistirse al poder de un pero Jesús. El problema que sea, lo puedes atravesar si te aferras a un pero Jesús. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el peor problema, el mayor problema de la humanidad, ¿cuál es? El pecado. El pecado es la causa y la raíz de todos los demás problemas. El peor problema de la humanidad, que es el pecado, Dios lo resolvió con un pero Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús vino a rescatarnos. Éramos por naturaleza objeto de la ira justa de Dios, pero Jesús murió en nuestro lugar. Estábamos perdidos como ovejas, cada cual hizo su propio camino, pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El principio es este: si Dios es capaz de resolver el mayor problema de la humanidad, Él es capaz de resolver cualquier otro problema en tu vida y en la mía. ¡Wow! ¿Cómo lo hace? Con un pero Jesús. ¿Tienes este papelito en tus manos? Mientras escuchas y recibes esta enseñanza, si no lo tienes, alza la mano y ya te acercamos uno. Mientras escuchas esta enseñanza, quiero que escribas allí tu problema, tu dificultad, tu necesidad, tu limitación. Pero quiero que escribas también, ¿cuál es la frase? Pero Jesús, y escribas una verdad eterna de quién es Jesús y de cómo Él resuelve tu problema. Él es todo lo que necesitas. Quiero preguntarte algo. Miremos las pantallas. ¿Cómo vivirías si a cada problema de tu vida le sacaras un pero Jesús? De eso quiero hablarte esta mañana. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios? Amén. Juan capítulo 8, versículo 3. Voy a leer para ustedes. Mientras hablaba Jesús, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Recordamos la historia, ¿verdad? Había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Quizá hemos leído esta historia, la hemos escuchado decenas o cientos de veces, pero hoy quiero que no solo la escuchemos, quiero que viajemos hasta allá,
hace 2000 años y nos metamos en esta historia, podamos entender lo que está sucediendo. Quiero que te metas en este preciso instante. Déjame ayudarte. El día está comenzando. Es una mañana tranquila en Jerusalén. Jesús está a las afueras del templo y una multitud se reúne en torno a él. Él se sienta en el suelo como de costumbre y empieza a enseñarles. ¿Te imaginas a Jesús enseñando? Él habla como quien tiene autoridad. Él expresa en palabras sencillas las verdades eternas. Él trae a la superficie de la mente humana las profundidades del corazón de Dios. Él atrae al campesino y al hombre de ciudad. Él instruye al sabio y al indocto. Jesús está enseñando. Algunos lo aclaman, otros lo critican, pero todos lo escuchan. Guardan silencio y prestan atención. No quieren perderse las palabras que brotan de la boca de Jesús. A lo lejos se escucha una gritería, como de gente peleando, pero nadie quiere distraerse. Prefieren concentrarse, enfocarse en lo que Jesús está enseñando. Sin embargo, esa gritería cada vez se hace más fuerte y se empieza a acercar. Llega un momento en que ya no pueden evitarlo, así que voltean a mirar. En medio de los gritos se escucha el grito desesperado de una mujer tratando de escapar. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero al mirar se dan cuenta de que aquella mujer la traen a la fuerza. La mueven a empujones, la han arrastrado por el piso polvoriento de las calles de Jerusalén y la tiran delante de la multitud, justo enfrente de Jesús. ¿Puedes sentir la tensión en ese momento? ¿Puedes mirar la cara de esta mujer, quizá golpeada, rasponeada, despelucada, su ropa ensangrentada, quizá rota? ¿Qué hay en la mente de esa mujer en ese preciso instante, en el versículo 3 que acabamos de leer? ¿Qué hay en su mente? Ella sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Va a ser apedreada. Va a morir. Su condena, pena capital. Su delito, adulterio. Esa era la ley judía. Debía morir. No es así como esta mujer deseaba terminar su vida. No es eso lo que se imaginó esa madrugada mientras se perfumaba y salía a escondidas a encontrarse con su amante, el hombre que la logró seducir. Qué giro el que ha dado la historia de esta mujer. En cuestión de un par de horas pasó de estar disfrutando de las mieles del pecado, de las mieles del amor prohibido, a estar ahora sufriendo las consecuencias del pecado escondido. Pasó de estar gozando en cama ajena a estar siendo avergonzada en plaza pública. Qué giro el que ha dado su historia. Ella creyó que tocaría el cielo con las manos, cometiendo adulterio. Y ahora el infierno le acaricia el alma. Pasó de estar en las manos de un hombre que fingió quererla y ahora está en las manos de muchos hombres que quieren apedrearla. Aquel hombre dijo que se moría por estar con ella. Ella accedió y ahora ella morirá por haber estado con él. Es una forma muy dolorosa de aprender que quien echa una cana al aire arroja una vida al traste. Así nos paga el pecado. Eso sucede cuando tú y yo nos entregamos al pecado, tarde o temprano. Si no resolvemos el problema del pecado de nuestro corazón, tarde o temprano nuestras malas decisiones nos alcanzan, nos golpean, nos arrastran, nos destruyen, no solo a nosotros, sino a las personas que más amamos. ¿Alguien aquí ha sufrido las consecuencias del pecado? Es muy posible que sí. Lo que esta mujer no sabe es que cuando los fariseos la llevaron delante de Jesús, le estaban haciendo un favor. Pensaron que iba a morir, que la iban a matar. Pero en realidad le hacían un favor al llevarla delante de Jesús. Esta mujer tiene dos cosas a favor. Número 1, es consciente de su pecado. Número 2, está a los pies de Jesús. Si tú tienes esas dos cosas en tu vida, estás bien, puedes estar tranquilo de que hay esperanza. Ella era consciente de su pecado y ella estaba a los pies de Jesús. Quiero hablarle a los que están siendo tentados esta semana, en este momento de tu vida. Los que han sido tentados en algún pecado, el que sea, no vale la pena. Mira en esta mujer
¿Cómo termina el pecado cuando accedes a la tentación? El pecado es atractivo, pero Jesús es infinitamente mejor. Quiero hablarle a las personas que ya han caído y que han hecho de su vida un desastre, que están hoy sufriendo las consecuencias de entregarse al pecado. Quiero darles esperanza. El pecado nos destruye, pero Jesús nos restaura. Pero sobre todo quiero hablarle a las personas que no son conscientes de su propio pecado. Quizá alguien mira su vida y dice, ¿pecado? Si yo no le hago nada malo a nadie. Yo no mato, yo no robo. ¿Has escuchado gente así? ¿Pecado de qué? Yo soy buena gente. Yo no tomo, no fumo, no bailo pegado, no me cuelo en Transmilenio. ¿Qué pecado de qué? No le hago mal a nadie. Ok. Si esa es tu condición, tú no tienes un problema. Tú tienes dos problemas. El problema del pecado y el problema de la ceguera hacia tu pecado. Necesitas a Dios tanto o más como la persona que se entregó al pecado. Hay una ventaja de quienes hemos sufrido un pecado escandaloso, y es que no tenemos duda si necesitamos o no un Salvador. No nos queda más que decir, Señor, sálvame. En cambio, los que creen ser moralmente correctos, los que creen hacer las cosas bien, yo no necesito un Salvador. Qué increíble esta situación. Ese es el problema de los fariseos. No solo tienen pecado porque todo ser humano es pecador, si lo comparas con un Dios tan santo, sino que son ciegos a su pecado. Quiero que lo analicemos acá. Mientras hablaba, leamos nuevamente el versículo, Juan 8:3, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido, ¿qué? Sorprendida en el acto de adulterio. ¿Cuántas personas se necesitan para adulterar? Están muy bien de matemáticas ustedes. ¿Cuántas personas se necesitan para adulterar? 2. No puede haber adulterio si no hay 2 personas. ¿Por qué solo traen a una mujer? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el hombre? Algo no cuadra en esta historia, ¿te das cuenta? Bueno, hay algo más que no cuadra aquí. Dice, sorprendida en el acto. ¿Cómo sorprenden a una pareja en adulterio? ¿Cómo? En el acto de adulterio. Dice aquí que en el acto de adulterio. No es que los fariseos iban caminando por el parque haciendo su caminata de oración y de repente escucharon algo en los matorrales y se asomaron. Señora, buenos días, ¿su merced se cayó o está adulterando? No, adulterando, sí, señor. Ah, bueno, ay, no venga para acá porque usted está pecando. No funciona de esa manera. ¿Cómo encuentran a alguien en el acto de adulterio? Alguien tuvo que haberles avisado. ¿Y cómo iba alguien a saber que esa mujer iba a estar ahí? Pues porque él mismo la invitó. Es muy probable que el adúltero es uno de los maestros de la ley y de los fariseos. ¿Qué problema con su propio pecado? Eso es lo que pasa cuando no quieres ver el pecado de tu vida. Desarrollas la habilidad de ver el de otros, pero más ciego te haces. ¿Y ellos qué dicen? Somos maestros de la ley. La ley dice que esa mujer debe ser apedreada. Ok, miremos la ley. ¿Qué dice la ley? Deuteronomio 22:22. Leámoslo juntos. Si se descubre que un hombre, el énfasis está en el hombre cuando hay adulterio. El liderazgo espiritual está en el hombre. Que un hombre comete adulterio, nuestro tema, tanto él como la mujer deben morir. Si es por la ley que ordenaba la ley de Dios, que los dos murieran. Ellos están torciendo la ley. De este modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Entonces no es eso lo que les importa a los fariseos. A ver, miremos, ¿qué les importa a los fariseos? Juan, pasemos a los versículos 4 y 6. Ellos dicen, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Maestro, ¿a ellos les importa eso, la enseñanza de la ley? No, están interrumpiendo una enseñanza de Jesús. No les importa. Esta mujer fue sorprendida. ¿Les importa la mujer? ¿Les importa que sea restaurada o que sea tratada? A ellos no les importa la mujer. La mujer es una ficha más. Así nos pasa cuando nos entregamos al pecado. Somos una ficha de nuestro propio corazón o del diablo. No podemos hacerlo. A ellos no les importa la mujer. Dicen, la ley de Moisés manda. ¿Les importa la ley de Moisés? La están torciendo, lo acabamos de leer. Apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿A ellos les importa lo que Jesús dice? No, lo habrían escuchado en tantas otras oportunidades en las que Jesús enseñó
y no estarían interrumpiéndolo para tenderle una trampa. ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué quieren? Quieren una sola cosa, deshacerse de Jesús. Quieren deshacerse de Jesús. ¿Y cómo planean deshacerse de Jesús? Dice acá, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. ¿Cómo así que una trampa? ¿Cuál es la trampa? Vamos a entenderlo. Hay que reconocer que los fariseos fueron muy ingeniosos, fueron muy inteligentes en la trampa que tendieron. ¿Te has dado cuenta que la gente suele ser muy hábil para cometer maldades? Y se inventa unas cosas, unos robos, unas estafas. ¿Qué gente tan inteligente para hacer maldades? Eso se puede ver acá en la Biblia. ¿Cuál era la trampa? Está la mujer, la ley dice que debía morir apedreada. Si Jesús dice, no la vamos a apedrear, la vamos a perdonar. Entonces Jesús está violando la ley de Dios. Y si viola la ley de Dios, ya no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser creíble su enseñanza. Ok, entonces Jesús de otro lado, la otra opción es que diga, la ley es clara, vamos a apedrearla. Préstenme una piedra y yo participo. Si Jesús hace eso, entonces ya no es el Salvador del mundo. Ya está echando a la basura todo lo que vino a enseñar acerca del reino de los cielos, del perdón de pecados. ¿Qué puede hacer Jesús entonces? ¿Cumple la ley y ejecuta a esta mujer? ¿O perdona a esta mujer e incumple la ley? Qué inteligentes los fariseos. ¿Te das cuenta de cuál era la trampa? Qué momento tan tensionante, tan difícil. ¿Qué va a decir Jesús? Los fariseos pudieron poner sobre la mesa la gran pregunta del cristianismo. El gran problema, el gran asunto de la fe cristiana es este: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo misericordioso? ¿Cómo? O Dios es justo o Dios es misericordioso, pero no puede ser las dos. O es justo y hace cumplir la ley, o es misericordioso y perdona a los que incumplen la ley. ¿Te das cuenta? Si alguien te hiciera algo muy malo, no quiero dar ejemplos, pero alguien te hiciera algo muy malo y es llevado ante un juez por ese delito, y el juez lo mira y dice, yo soy un juez de amor, entonces yo te perdono. ¿Te parecería que es un buen juez? ¡Qué injusticia! Es un crimen, tiene que pagar, es lo mínimo. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo ser misericordioso? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Veamos Jesús cómo responde. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Pero Jesús. De aquí saqué el título. Verso 6. Pero Jesús se inclinó ¿y qué? Escribió con el dedo en el polvo. Eso se pone complicado. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Cuando le están haciendo la gran pregunta de la fe cristiana, cuando la vida de una mujer está en sus manos, cuando su ministerio, su reputación, su trabajo, la obra que vino a hacer está en tela de juicio, él decide inclinarse y escribir. Si tú lees la Biblia rápidamente, si tú lees la Biblia como si fuera un periódico, simplemente pasas rápido de largo y llegas a la siguiente frase que nos gusta a todos, que es cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero quiero que te detengas aquí. Cuando lees los evangelios, es tan importante lo que Jesús dice como lo que Jesús hace. Porque Jesús es Dios, no solo por lo que dijo, sino por lo que hizo. Muchos pueden decir muchas cosas, pero ninguno puede hacer lo que hizo Jesús: morir y al tercer día resucitar. El fundador de los Hare Krishna, Swami Quadruprabha, dijo que él iba a superar a Jesús y que él iba a morir y a resucitar. ¿Qué crees? Sus huesos hoy se pudren en una tumba. Jesús resucitó. Jesús es Dios no solo por lo que dijo, sino por lo que hizo. ¿Y qué está haciendo aquí Jesús? Dice la Biblia que Jesús se ¿qué? Inclinó y ¿qué? Y escribió. ¿Qué significa esto? Jesús es Dios. ¿Estás de acuerdo? Jesús es Dios. ¿Qué significa que Dios se incline? Dios inclinándose significa gracia.
Puedes estudiar todas las religiones del mundo, todas, y ninguna habla del Dios de esa religión inclinándose a ayudar, a rescatar, a servir, a perdonar al ser humano. Ninguna. La religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. El Evangelio, la Biblia, es la idea, el trabajo de Dios para acercarse a los hombres. Dios se inclinó, significa gracia. Di conmigo, gracia. Bueno, si a alguno no le suena esto muy correcto, es muy sencillo. En el Antiguo Testamento, la palabra gracia, una de las palabras para gracia, aparece 78 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra chanán. Vamos a aprender hebreo. En el hebreo chanán, metafóricamente o en su uso cotidiano, significa gracia, pero literalmente significa, ¿qué creen que significa? Inclinarse, inclinarse. Es como si yo digo dar una mano. Dar una mano, metafóricamente, significa ayudar, pero literalmente significa extender una extremidad, un miembro de tu cuerpo y ponerlo. Así es la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Significa literalmente inclinarse. ¿Qué está haciendo Jesús cuando se inclina? Trae gracia al ser humano. Pero Jesús no solo se inclinó, ¿qué más hizo? Escribió, escribió. ¿Cuándo más vemos en la Biblia la mano de Dios escribiendo? ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, el antiguo pacto, Dios escribe con su dedo sobre las tablas de la ley, sobre la roca. ¿Qué significa que Jesús escriba? Significa pacto, pero ya no es el antiguo pacto, es un nuevo ¿qué? Pacto, un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Has escuchado que hablamos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Vamos a entenderlo. Un pacto es un contrato. ¿Un qué? Un contrato. ¿Quiénes son empleados aquí? Alcen la mano los que son empleados. Yo soy empleado. Cuando somos empleados tenemos un contrato. Un contrato es un pacto entre dos partes. Ese contrato establece mis obligaciones y establece mis beneficios también. Allí dice qué tengo que hacer, pero allí también dice qué tiene que hacer la empresa en beneficio mío. Mi salario, mis prestaciones, mis vacaciones, mis beneficios. ¿Ok? ¿Te parecería injusto si tu jefe, mirando el contrato, te dice, se te contrató para esto y tú no has hecho nada de lo que se te contrató para hacer? Por el contrario, has hecho cosas malas en contra de esta empresa. ¿Qué sería lo justo que hiciera el jefe? Despedirte, quitarte el trabajo que Él mismo te dio porque incumpliste el pacto. ¿Qué hace Dios entonces? Dios no nos da un empleo, Dios nos da la vida. Dios no nos da un contrato, Dios nos da la Biblia. Si nosotros incumplimos lo que Él demanda, ¿qué es lo justo que haga Dios? Que nos quite la vida que Él nos dio. Nadie podría decir en el trabajo, pero si usted me dio el empleo es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. No, no se te dio para lo que quiera, se te dio para el propósito para el que fue dado. Hay gente que dice, si Dios existe y me dio la vida, pues yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. No es verdad, no es verdad, es que es Dios. Si Él te dio la vida, Él tiene todo el derecho legítimo de quitártela y de juzgarte. Ahora, el contrato de Dios es demasiado elevado porque es un Dios muy santo. Y como resultado, todo ser humano se rajó. Todo ser humano. Se rajó es lenguaje técnico, bíblico, teológico, rajarse. Yo rajo, tú rajas. Todo ser humano se quedó corto frente al cumplimiento de la ley. Por tanto, todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios es tan bueno que sin anular el contrato anterior, le da cumplimiento y el contrato dice que se paga el incumplimiento con muerte. Él le da cumplimiento a ese contrato y nos da un nuevo contrato, nos da un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Es el pacto en Jesús, en la sangre de Jesús. Tú y yo ya no tenemos que cumplir todo lo que decía el antiguo pacto. Lo que tenemos que hacer ahora es creer en Jesús, arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesús. Y sabes que Jesús ahora es el que va a trabajar por ti. Y lo que Jesús cumpla, te es contado a tu favor. Y cuando te evalúen, dicen, bueno, el cumplimiento del contrato es este. ¿Jesús lo hizo? ¿No lo hizo? Sí, Jesús lo hizo todo.
Y lo que Jesús hace es contado a tu favor, y los beneficios, el salario, las bendiciones, las prestaciones son para ti. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Gracias por el nuevo pacto. Y el antiguo pacto se anuló. No se anuló, se cumplió. Entonces, ¿cómo concilia Dios su justicia y su misericordia? En la cruz del Calvario. Jesús recibió toda la justicia de Dios por nosotros, pero fue misericordioso porque la recibió sobre Él mismo, no sobre nosotros. Y no solo eso, el nuevo contrato nos da el Espíritu Santo y nos da poder y nos recuerda las cosas y nos guía. ¡Aleluya! ¡Qué pacto tan increíble! ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿qué responde Jesús ante la pregunta de los fariseos? ¿Qué voy a hacer con el pecado? ¿Qué voy a hacer con mi misericordia y mi justicia? Esto es lo que voy a hacer. Voy a morir por ustedes. Me voy a inclinar. Solamente un poquito de fundamento bíblico en esto. Hebreos 10, 12 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Esto es gracia. El verso 16 dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré. ¿Las qué? Escribiré, el dedo de Dios escribiendo en su mente. El primer pacto fue escrito sobre piedra. El nuevo pacto se escribe sobre nuestro corazón. Jesús escribiendo sobre el polvo. ¿Cuándo más vemos la mano de Dios con él tocando polvo? Oh sí, cuando creó al ser humano del polvo. Qué hermoso. Jesús escribió este pacto sobre nuestros corazones. Así que podemos confiar en Él, podemos estar tranquilos de que Él nos da esperanza. Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la metáfora para gracia? Una persona que se inclina, el Dios del universo inclinándose. Qué increíble. Qué increíble. Este es el principio que quiero mostrarte. Sí hay un pero que vale, pero Jesús. No sé qué situación tienes tú, no sé cómo está tu vida, qué necesidad, qué limitación tienes en estos momentos, pero puedo decirte algo. Si Jesús resolvió tu mayor problema, que era el pecado, Él puede resolver el problema que sea. El problema que sea en tu vida, te va a ayudar. Cuando lleguen los problemas, sácale este papelito. Pero Jesús, de hecho quiero que lo escribas. Escribe acá tu limitación, tu problema, tu necesidad. Y quiero que escribas después, pero Jesús, y completes la frase. Estoy solo, pero Jesús no me deja. Estoy deprimido, pero Jesús me da gozo. Me equivoqué, pero Jesús me da esperanza. No tengo dinero, pero Jesús es proveedor. Estoy enfermo, pero Jesús es sanador. Me voy a morir, pero Jesús me da vida eterna. Hay un pero para toda situación de tu vida y es este, pero Jesús. Hermoso, ¿verdad? Los fariseos no lo entendieron, no les pareció hermoso y siguen acosando a Jesús con preguntas, así que Él les contesta: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. No quiero que malinterpretes este versículo. Este versículo no dice, no hay que juzgar a nadie porque pobrecitos. No es verdad. La Biblia dice que sí hay varias cosas que hay que juzgar. Hay que juzgar las enseñanzas, hay que juzgar las acciones, hay que juzgar el fruto, el resultado de la fe o del estilo de vida en las personas. Hay varias cosas que sí hay que juzgar. Lo que está diciendo aquí Jesús, dice, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Está diciendo, sí, el pecado es muy grave y es un problema, pero solo me pueden ayudar a resolverlo los que estén libres de él. En lenguaje técnico, Jesús está diciendo, para ejercer justicia hay que ser justo, y yo soy el único justo. En lenguaje socrático, si vas a aplaudir, aplaude fuerte para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. En lenguaje socrático, de preguntas filosóficas, Jesús les dice, sí, ustedes me preguntan qué vamos a hacer con el pecado de esta mujer, yo les pregunto qué vamos a hacer con el pecado de ustedes. En lenguaje paisa, pongamos a Jesús a hablar paisa. Él diría, bueno, señores, aquí hay un problema ni el berraco. Esto es una epidemia peor que el coronavirus. Es la epidemia del pecado. Y todos vamos a hacer lo siguiente, hagamos 2 filitas. Aquí por este lado los que estén contagiados y detrás mío los que están sanos.
Ah, ninguno está sano. Ah, qué belleza. Todos están contagiados por el pecado. Es escandaloso para el fariseo. Es escandaloso que Jesús los ponga al mismo nivel de la mujer sorprendida en adulterio. Es escandaloso. Por eso la respuesta de los fariseos, ¿qué hicieron? Se fueron. Se fueron. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Mi oración para ti es que en medio de esta multitud, esta mañana, tú estés a solas con Jesús, como estuvo esta mujer. El pecado solo se resuelve con Cristo. El pecado es como un pozo en el que todos caímos y ninguno puede salir por sus propios medios. La religión no te saca de allí. La filosofía, la ciencia, la motivación, la superación personal, nada te sirve si no es Jesús quien llega y te saca de ese pozo que se llama pecado. Quiero ilustrarlo con una historia. Escuché alguna vez esta historia. Déjame contártela. Un hombre va caminando y cae en un pozo. Lleva horas tratando de salir por sus propios medios, pero es evidente que no lo va a lograr. Así que solo le queda esperar la muerte. Estando allí en el pozo, va caminando un filósofo y al verlo se acerca y le dice: es apenas lógico que estés en este pozo. Pienso, luego caigo en pozos. Nadie cae en un pozo, en el mismo pozo, 2 veces y se va. No le sirvió para nada su filosofía. Un científico se acerca, los científicos, y le dice: teniendo en cuenta que la aceleración de un cuerpo en caída libre es de 9.8 metros por segundo, tú tuviste que haberte dado un totazo. Y se va. No sirvió la ciencia para esto. Llega un ateo y dice: no, yo no creo que los pozos existan. No. Llega un religioso y le dice: bien hecho, se merece ese pozo y mucho más por no creer en Dios. Y se va. Llega un carismático y dice: declara que no estás en el pozo, reprendo todo espíritu de pozo. Y se va. Llega un psicólogo y le dice: háblame de los pozos de tus papás. Un motivador dice: qué potencial el que hay en este pozo. Yo te veo triunfando en el pozo. Es más, compra mi libro, 7 pasos para ser feliz en el pozo. Y se va. Un político se acerca y dice: estos pozos son resultado del imperialismo. Otro político dice: ¿de qué pozo me hablas, viejo? Otro político dice: estos pozos son obra del geoterrorismo. Pero ya no más política. Un reportero de Canal Caracol se acerca y dice: esta es la historia del pozo. Les voy a contar, según fuentes sin confirmar, esto se trata de una escena de celos. Más detalles en la emisión del mediodía. Finalmente Jesús se acerca, se inclina y saca a este hombre del pozo. Eso fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo, cuando nada ni nadie podía rescatarnos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes cómo termina la escena? Versos 10 y 11. Entonces él se incorporó y le dijo: mujer. ¿Cómo le dijo? ¿Dónde están? Ya nadie te condena. Detente aquí. La palabra mujer, él le dice mujer. No es despectivo. ¿Y usted qué, mujer? ¿Adulterando ando o qué? No es despectivo. Es un término amoroso, respetuoso, dignificante. Le dijo: dama, mujer. ¿Sabes qué está haciendo Jesús cuando le dice mujer? Le dice: tú no eres un pedazo de carne, tú no eres un objeto sexual, tú no eres un juguete del destino para los hombres, tú eres mujer, porque mujer te creé. Yo te devuelvo la identidad, yo te devuelvo la dignidad. Tu pasado no te define, yo te defino. Mujer, mujer. Hoy Dios le dice a más de uno: papá. Así la hayas embarrado como padre, hoy Dios te dice: papá, eres papá para esos niños, yo te dignifico. Hoy Dios te dice: hermano, hijo, lo que hayas hecho mal, Dios te devuelve hoy la dignidad como se la devolvió
a esta mujer. Y no solo te da dignidad, te da poder. Escucha sus palabras. Tampoco yo te condeno. Le da paz. Y le dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. No es simplemente el mandamiento. Cuando usted vuelva a pecar, nos lavemos usted y yo. Le está dando poder para no volver a pecar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos dignifica, nos da paz con Dios y nos da poder para no volver a caer en lo mismo. Hermoso Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. El pecado. Si alguien quiere poner esto en Twitter, Facebook, Instagram, no hay derechos de autor para estas frases. Son de la Biblia, las extraemos de allí. El pecado destroza tu identidad, pero Jesús te da valor y capacidad. Qué increíble que esta historia fuera con un pecado sexual. Podría ser cualquier otro pecado. Había muerte capital para muchos otros pecados, idolatría, homicidio. ¿Por qué un pecado sexual? Porque es un área en la que muchos hemos sido lastimados en nuestra sexualidad. Y solo Dios puede restaurarnos allí. Porque si hay esperanza para el pecado sexual, hay esperanza para todos los demás pecadores. Para todos. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.